Hola amigos de MyCyber Academy, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso básico de programación en Python. Esta vez estaremos viendo el trabajo con ciclos for, las diferentes formas de declararlo y su estructura general. Los ciclos for en Python necesitan una secuencia sobre la cual iterar. Veamos la siguiente estructura. Esta sería la estructura de un ciclo for, que como su nombre lo indica es para cada variable dentro de una secuencia vamos a realizar un conjunto de instrucciones dentro de las cuales se pueden incluir una condición para romper el ciclo o una condición para romper el ciclo y continuar más adelante. Y una condicional en caso de que ya esta variable no esté contenida dentro de esa secuencia para realizar un conjunto de instrucciones determinado. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una lista que contiene números, cadenas, listas y tuplas. Para esto vamos a recorrer cada elemento dentro de la lista y lo vamos a imprimir. Aquí nota el uso también de los dos puntos y de la indentación antes de cada instrucción. Veamos cómo funciona y aquí podemos observar el resultado que nos imprime cada elemento que está dentro de la lista. El 1, el 2, el 3 que es una cadena, el 4 que es un número flotante, la lista que contiene al 5 y una tupla que contiene al 6. Es importante recalcar que en Python el for nos permite recorrer todos los elementos dentro de una lista, una cadena o un diccionario, o sea, dentro de cualquier estructura iterativa. Veamos el siguiente ejemplo y de esta forma tendríamos una lista que contiene tres tuplas y vamos a recorrer dentro de esa lista cada uno de los elementos. Pero como son tuplas de dos elementos, entonces podemos pedir a esas tuplas que nos dé cada uno de esos elementos que están dentro de la lista. Veamos cómo funciona y nos imprimiría en la posición 1, o sea, la primera tupla contiene el elemento 1, la M, el 2, la C y el 3, la A. También lo podemos hacer con las cadenas y de esta forma estaríamos obteniendo cada una de las letras que están dentro de esa cadena y el correspondiente número ASCII. Podemos realizarlo para una tupla que contenga varios elementos. Vamos a recorrer cada elemento dentro de esta tupla y lo vamos a imprimir y aquí podemos ver el resultado. Nos dice que contiene el 1, el 2, tupla, 3 y 4. También lo podemos hacer para un diccionario. O sea, tenemos un diccionario que tiene las llaves 1, 2 y 3 y los elementos correspondientes M, C y A. Y aquí podemos ver cómo recorremos cada una de las llaves contenidas dentro del diccionario y las imprimimos y también imprimimos el correspondiente elemento para esa llave. Aquí lo podemos apreciar. Veamos también otra forma. Aquí en este caso estaríamos haciendo lo mismo, pero noten aquí cómo pedimos la llave y el elemento correspondiente que están contenidos dentro de la lista diccionario.elementos. O sea, para cada llave y elemento dentro de los ítems del diccionario los vamos a imprimir la llave y el elemento. Y aquí vemos el resultado que es el mismo. También les había dicho que es posible usar las cláusulas break, continue y else. Veamos un ejemplo. En este caso, estaríamos usando la función range, que como vimos en algunos de los tutoriales anteriores, nos daría los números que están desde el 0 hasta el 9. Y aquí estaríamos diciendo si el número es par, entonces no haremos nada. Si no, entonces lo imprimiríamos. Veamos cómo funciona y simplemente nos imprime los números impares. Veamos ahora un ejemplo de cómo utilizar el else. En este caso tenemos la suma y la multiplicación, la inicializamos y vamos a recorrer todos esos elementos. Si son pares, no hacemos nada. Si son impares, imprimimos que es un número impar y los vamos a ir sumando los números impares en esta variable y los números impares también los multiplicaremos dentro de la variable multiplicación. En caso de que ya lleguemos al último elemento dentro de ese rango, entonces imprimiríamos la suma y la multiplicación. Veamos cómo funciona. Nos dice el 3 es impar, 5, 7, 9 y entonces ya cuando llega al 10 salta
y dice que la suma es 25 y la multiplicación es 945. Dentro de esta suma y multiplicación solo estarían contenidos los números impares. En el caso del break funciona de forma semejante. Veamos, recorreríamos cada uno de los elementos hasta el 10. Si es par no hacemos nada y si es impar imprimiríamos ese número. Y en caso de que se llegue al número 5, entonces romperíamos el ciclo. O sea, del 5 para adelante no se deberían imprimir ningún número impar. Veamos si funciona. Ejecutamos y nos dice que el 1 es impar, el 3, el 5, pero de ahí para adelante no sigue porque ya rompimos aquí el ciclo. Aquí también hay que señalar, como vimos en el tutorial anterior, que si usamos el else, cuando él rompa el ciclo, entonces no funcionaría ninguna de las instrucciones que tengamos dentro del else. Veamos un ejemplo. Algo parecido a lo que teníamos ahorita, lo ejecutamos y ahora nos dice que el 1 es impar, el 3 y el 5. Cuando llega al 5, entonces rompe aquí, pero como rompimos desde dentro del for, entonces no nos imprimiría lo que está dentro del else. Y para terminar, quiero mostrarle algunas formas que se usan también, aparte de estas, de iteración utilizando el for. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso estaríamos usando la función zip, a la cual le indicamos las listas que queremos comprimir. O sea, ¿qué él nos haría? Emparejaría ambas listas, la lista A y la lista B, con igual cantidad de elementos. Tomaría la menor cantidad de elementos entre las dos listas. Veamos cómo funciona. Nos hace corresponder el elemento que está en la posición 0 de la lista A con el que está en la posición 0 de la lista B. Y así podemos decir, como lo que nos hace son tuplas, podemos tomar los elementos separados en I y en J. En este caso estaríamos usando la función enumerate. No tendríamos que pasarle dos listas, sino simplemente una, y ella nos haría corresponder la posición con el elemento. Veamos, también aquí le pedimos el elemento I, que es la posición, y el J, que es el número. Puedes notar cómo hace corresponder la posición 0 está el elemento 1, en la 1 el 2 y así sucesivamente. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video tutorial para seguir compartiendo. Hasta la próxima.